Buenos días, Carla. Buenos días, profesor. Buen día. Buenos días, Jessica. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, profe.
Buen día. Por favor, ¿me pueden confirmar si se ve en pantalla? Sí, se ve, profe. Sí se ve. Ok, muchas gracias. Gracias. Buenos días para todos. Buen día, profesor. Buen día. Miren, en la plataforma subí la práctica 2. Esta práctica 2 la vamos a hacer el lunes y bueno, tendríamos fecha de entrega hasta el día 17 y está asociado con la clase 7 y la clase 8, que sería el arranque de motores trifásicos sin retención y con retención, es decir, hay un sellaje o no hay un sellaje. Entonces, hoy vamos a ver los circuitos típicos que nos permiten realizar el arranque y frenaje de máquinas de máquinas eléctricas en la próxima clase, es decir, en esta semana, el jueves, pues veríamos algunos ejemplos de arranque y frenaje de máquinas eléctricas y procedemos a la práctica el lunes de la próxima semana. Y eso está ahí en la plataforma. Ya subí la clase 7, la clase 8 y la clase 9, que es la práctica 2, que es el día 13. Con respecto a la práctica 1, pues bueno, la mayoría la han entregado. Hay algunos compañeros que no la han entregado. Aquí tengo pendiente a Jessica Guadalupe. ¿Qué dificultades tiene con esa práctica? No, ninguna. Ok, está pendiente subirla. Ricardo Medina está conectado, no recuerdo. Ricardo. Jesús Macías está conectado. Geraldo Luna está conectado. Sí, aquí estoy. Sí, ¿qué problemas tiene con la práctica 1? Me quedé con la duda de cómo es el formato con el que quiere que la entreguemos. O sea, Sí. a mí me gustaría saber como un ejemplo de cuál es la manera de entregarla. Lo que pasa es que el día que usted estuvo conectado desde temprano para explicarnos, ese día no, pues se fue la luz desde muy temprano hasta muy tarde. Entonces, pues yo entré un ratito con lo que me quedaba de datos, pero no me dio chance de quedarme mucho rato. Sí, no hay problema. Mira, con respecto a los reportes, todo reporte de práctica de laboratorio tiene un objetivo, además del contenido, es formarlo a ustedes para presentar proyectos y para presentar reportes. Siempre en el reporte debe estar el título de la práctica, nombre y apellidos de usted, en este caso, una pequeña introducción de qué es lo que se va a hacer en la práctica. Y en el desarrollo, pues bueno, en este caso, como son prácticas, estamos usando el simulador, pues poner los resultados de la simulación. ¿Qué pasa? Algunos de ustedes ya me habían compartido la presentación. En ese caso, si comparten la presentación, solo son las pantallas que se van a ir copiando, se van a ir mostrando. Y bueno, en el caso de
de los compañeros que no pudieron presentar el reporte, además de subirme el reporte en la plataforma, me suben el fichero de la simulación. Entonces sería, pues depende de cada uno, ¿no? El que ya lo tiene, el que ya presentó su compartió pantalla, vimos los resultados, no es necesario volverlo a presentar, sino sería solamente el reporte. Y, entonces, y también al final del reporte deben aparecer conclusiones, es decir, para qué se hizo en la práctica, qué conclusiones usted puede sacar desde el punto de vista personal. Ese es el formato de cualquier reporte, para cualquier práctica, para cualquier tarea. ¿Me explico, Gerardo? Sí, yo creo que lo voy a tener que hacer desde el primer reporte para, pues por lo menos para que me diga si el formato está correcto. Ok, sí. Deja ver si tengo alguno aquí que pueda compartir de cursos anteriores, ¿no? Sí, y es que es lo que estaba esperando de la última clase, pero sí nos agarró muy desprevenidos ese asunto de la luz eléctrica y como tardó bien mucho en reponerla. Sí, son cosas que pueden pasar, ¿no? ¿Se ve en pantalla, por favor? Sí. Mira, aquí hay un ejemplo, ¿no? Está puesto, pues bueno, el título de la práctica, que vamos a hacer, el nombre del estudiante, la actividad en qué consiste, pues bueno, lo estamos copiando del mismo formato de la práctica, simula el comportamiento del sistema de control de la práctica 1. Después tenemos acá el inciso B, con su tabla de la verdad. Los resultados describe el funcionamiento del programa, así está el programa que hizo, cuál es el procedimiento. Bueno, cargamos en el simulador el programa y va explicando cómo funciona el programa, cómo se va cerrando una entrada o la otra, cuáles son las salidas que van apareciendo. Lo hice en el inciso A, se hizo en el inciso B, donde también se describe el funcionamiento del inciso B, y posteriormente vemos la pantalla del simulador, el funcionamiento del simulador, y bueno, aquí le faltó las conclusiones a esta práctica. El reporte que no tiene conclusiones sí afecta a la calificación. Busqué un ejemplo cualquiera, ¿no? Para ver el formato, ¿no? Era esa la duda, ¿verdad? Sí, la duda era de cuál era el formato en sí. También otro detalle que le iba a comentar es lo del nombre de las entradas y salidas, porque como el programa nos permite ponerles por ejemplo, cuando le ponemos que con la letra A, con la letra B, ¿eso también cuenta o hay algún, cómo se le puede decir? Sí, pues también algún estándar para ponerles nombres. No, se le puede poner cualquier nombre. Por ejemplo, puede decir que I00 es A. Incluso lo puede poner en un comentario aquí. La entrada I00 significa A. En función de esto que tengo acá, ¿no? Aquí, si esto es A, B y C, digamos, por ejemplo, I00 es igual a, lo puedo escribir como un comentario, o en el reporte, o escribir algún comentario en la simulación. B significa la entrada I02 y C significa la entrada I01, por ejemplo, ¿no? O I02. Se puede escribir en el reporte. Aquí, cuando estoy explicando las entradas, yo, bueno, especifico. Aquí está puesto, I00 representa la entrada A. Y así lo puedes ir especificando, ¿no?
¿Me explico? Sí, le iba a mostrar cómo lo tenía yo, pero me aparece el programa como dañado. Ya es la segunda vez que no sé si no se cierra correctamente el programa, que lo más seguro es que sea eso. Y me toca reinstalar cada vez. Qué raro. Cuando vas a instalar por primera vez debes de tener el antivirus. No, pero es que sí me permite abrirlo, solo que Sí, después apago y vuelvo a encender la computadora y me dice que algo está dañado y no me deja abrirlo. Creo que me dice algo qué como con una raro. librería. Qué raro, no sé que tenga algún virus, pero sí está raro, ¿no? No sé, es que está muy difícil confiar porque el maldito Windows 10 a cada rato tiene muchos fallos. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. De hecho, con este programa lo tengo instalado en una máquina más viejita que tengo acá con Windows 7 y sí, trabaja sin dificultad, ¿no? ¿En el Windows A 7 ver, le funciona bien? a mí Sí, también me perfecto. pasó lo mismo, me sale error el programa. Ejecútenlo como administrador. Se ejecuta como administrador y ya abre bien. Sí, no, A porque veces sí, pasa a veces no. en el Windows 10 hay varias versiones. Hay varias versiones y algunas versiones de Windows 10 sí dan algún conflicto. Sí dan algún conflicto. Incluso yo recomendaría en ese caso, cuando hay un conflicto de esa naturaleza, pues, instalar una máquina virtual con Windows 7 y correrlo en Windows 7. En Windows 7 no tiene ninguna dificultad, ¿no? Pues de hecho ese programa viene marcado como para el Windows 98, ¿no? Algo así. Sí, pero en el 7 corre sin problema. Ok. Sí, de hecho en las máquinas de laboratorio, todas tienen, bueno, todas no, hay algunas que tienen Windows XP todavía, algunas tienen Windows 7, otras tienen Windows 10 y en todas corre sin problema, ¿no? Pero sí, es un programa que tiene algunos años que se compró en la escuela y bueno, ha habido algunas actualizaciones del programa, no se han adquirido porque hay que pagar sencillamente, ¿no? Y por eso estamos trabajando con esta versión. En Internet hay algunas versiones actualizadas, pero a veces estos programas, cuando los bajamos de Internet, pues tienen dificultades, ¿no? Se pudiera bajar algunos de Internet, una versión gratuita, ya sería un programa pirata, ¿no? Pero bueno, si funciona, pues pudiera hacerse, ¿no? Pudiera intentarlo también. Pero si en este caso el programa que le pusimos, tenemos la licencia para utilizarlo, pero sí tiene ese problema, ¿no? Es un programa que no está actualizado. Y para actualizarlo, la universidad tendría que adquirir una nueva licencia y pagarlo, ¿no? Y no lo tenemos. Entonces, por eso lo estamos usando de esa forma. Lo otro es que pudieran intentar bajarlo. Hay algunos pues, sitios que permiten bajar el programa de forma gratuita, ya actualizado para Windows 10. Pues bueno, eso quedaría a opción de ustedes, ¿no? Si quieren bajarlo, lo pueden hacer e instalarlo, ¿no? Con el riesgo de que bajar programas, pues bueno, en ese caso, no siempre son confiables, ¿no? Nos pueden tener conflictos, ¿no? Pero habría que probarlo. Esa sería la opción, ¿no? ¿Ok? ¿Queda alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna pregunta? Entonces continuamos con la clase. Bueno, realmente continuamos, estamos comenzando prácticamente, ¿no? Entonces, aquí en esta clase, nosotros pretendemos hacer un análisis de circuitos típicos que nos permitan la instalación y protección de motores eléctricos, utilizando dispositivos electromagnéticos. Vamos a finalizar la clase con unas reglas prácticas que nos permitan realizar el diseño de algunos circuitos típicos. Una vez que usted tiene ya el circuito diseñado con dispositivos electromagnéticos, pues, sería muy fácil poderlo simular utilizando el S7. Por lo tanto, aquí el objetivo nosotros es analizar el principio de funcionamiento de estos circuitos típicos
y las reglas para el diseño. El objetivo fundamental es la familiarización con estos dispositivos electromagnéticos, con los circuitos típicos utilizados en el control, utilizados en la fuerza para la operación de motores eléctricos. Familiarizarnos también con las reglas para el diseño de estos circuitos, tanto en control como en fuerza. Es posible que algunos de estos dispositivos ya ustedes los conozcan de asignaturas precedentes. Si no, pues bueno, de todas formas vamos a explicarles cómo funciona, cuáles son sus características, para qué se utilizan, cómo se utilizan, y bueno, cualquier duda, cualquier dificultad, pues podemos resolverla. Cuando nosotros vamos a realizar un diseño de un circuito utilizando un PLC, pues bueno, previamente nosotros tenemos necesariamente que conocer cuál es el ciclo de operación, qué función realiza, cómo nosotros podemos controlar ese circuito utilizando dispositivos electromagnéticos, que sería una lógica cableada. Sin embargo, en nuestra asignatura el objetivo es utilizar el PLC, pero si yo no conozco cómo funciona, cómo se activan, cómo se desactivan, cómo se protegen a la hora de hacer una simulación, pues no tengo los elementos suficientes para poder evaluar y simular estos circuitos con la utilización del S7, que es del PLC de la siembra. Y por lo tanto, a la hora de instalar físicamente un circuito de este tipo para activar una carga en un proceso industrial, se requiere tener los conocimientos del funcionamiento del circuito, cómo se activa, qué debe hacer en la lógica de funcionamiento del circuito, para qué se utiliza, cómo se diseña, y cuando tengo todos los elementos, tengo que evaluar cómo se protege el circuito, qué elementos de protección le voy a incorporar, qué elementos de señalización son necesarios incorporar para facilitar el análisis, para determinar fallas, determinar averías en el funcionamiento del circuito. Por lo tanto, es importante que nosotros seamos capaces de conocer estos circuitos. Seamos capaces de un circuito explicar cómo funciona, es decir, entender, comprender su funcionamiento, que seamos capaces de, conociendo unos requerimientos de un proceso industrial, un proceso productivo, que seamos capaces de diseñar el circuito. Este diseño siempre se realiza utilizando elementos electromagnéticos, en una lógica cableada, el diseño que vamos a hacer, y después que tengo el diseño, pues puedo proceder a utilizar un elemento de control como puede ser un PLC, lo puedo simular, lo puedo probar, por el mismo procedimiento que hemos visto en la propia práctica anterior, para nosotros verificar el funcionamiento del circuito. Para nosotros poder proceder al diseño de un circuito, poder interpretar el diseño de un circuito previamente desarrollado, diseñado, necesitamos conocer cuáles son los elementos que van a estar involucrados en el circuito. Necesitamos conocer el funcionamiento de esos elementos para nosotros poder finalmente verificar que el circuito que vamos a diseñar o que vamos a analizar cumple con los requerimientos del proceso productivo. Aquí, al final, queremos establecer, digamos, algunas recomendaciones prácticas que nos vamos a definir como reglas para el diseño, que nos ayudan a realizar el diseño utilizando estos dispositivos electromagnéticos. Sin embargo, realmente no existe una regla como tal, sino, por eso digo, algunas recomendaciones prácticas que nos permitan interpretar, analizar, diseñar circuitos de control para aplicaciones industriales.
A partir de ese análisis, que ya se tenga el circuito, el diseño de ese circuito, que cumpla con todos los requerimientos que impone el proceso productivo, es que podemos proceder al diseño utilizando el S7, es decir, la simulación, y verificar el funcionamiento de él utilizando el PLC. Para análisis de estos circuitos, para el diseño de estos circuitos, es muy difícil que en la primera versión lleguemos al final. Muchas veces tenemos que regresarnos y realizar varios diseños hasta que efectivamente cumpla con todos los requerimientos. Por lo tanto, aquí, a la hora de hacer un diseño, pues es recomendable trabajar con un lápiz, no nos permita borrar si nos equivocamos, lo cual es factible que ocurra, y cuando lo hacemos con tinta, pues es muy difícil borrar. Entonces ya, cuando esté el circuito final, que realmente cumpla con todos los requerimientos, entonces sí podemos pues hacerlo en la computadora o hacerlo con tinta, ¿no? Que sería el circuito final. Entonces, para nosotros diseñar estos circuitos, entenderlos, la primera pregunta sería: ¿cuáles son estos dispositivos que nos permiten diseñar, evaluar el comportamiento de un proceso industrial? Hay algunos que creo que es importante mencionar, que son contactores magnéticos, disyuntores o breakers, relé, interruptores de cuchilla, fusibles, térmicos, pulsadores, entre otros. Estos dispositivos lo han visto en algunas asignaturas anteriores. Pregunto. ¿Sí o no? Los fusibles y los interruptores térmicos. Ok. De todas formas, bueno, vamos a hablar de ellos. Hablar de ellos. Entonces, sí que vieron los fusibles, vieron los interruptores térmicos y pues supongo con los pulsadores, ¿no? Los pulsadores son contactos, normalmente abiertos, normalmente cerrados. Bueno, vamos a precisar algunos de ellos. El contactor magnético. ¿Para qué se utiliza o para qué me sirve un contactor magnético? Hay una función importante: establecer o interrumpir circuitos eléctricos. Establecer e interrumpir circuitos eléctricos. Por lo tanto, se supone que como elemento final para el accionamiento de una máquina esté un contactor magnético. Ahí estos contactores pueden ser monofásicos, bifásicos, trifásicos, pero la función es muy importante: establecer e interrumpir. En nuestras casas, ¿qué tenemos? O en la mayoría de nuestras casas podemos tener fusibles, pero la tendencia es a usar lo que decimos pastilla, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, un termomagnético. Acá nosotros le llamamos a los disyuntores, los breakers, le llamamos pastillas. Por eso mencioné ese nombre. A mí realmente en lo particular no me gusta el nombre. Cuando digo una pastilla pienso en la farmacia, ¿no? Pero se conocen de esa forma. Más adelante vamos a precisar, pero en ese caso esa pastilla, su nombre en inglés es breaker, en español por traducción es disyuntor, pero acá en México se conocen como pastillas y lo usamos en nuestra casa. Si queremos desconectar, ¿qué hacemos? Vamos y quitamos la pastilla. Si se dispara, pues la reposicionamos. Pues realmente están utilizadas de forma incorrecta, porque ese disyuntor, esa pastilla es un elemento de protección, no es un interruptor. Por lo tanto, en algunas casas, ya hace pues quizás algunos años, se usaba un fusible, pero junto con el fusible se usaba una cuchilla.
que nos da una representación visual si el circuito está conectado o no. En ese caso, hay otro problema: las cuchillas no se pueden interrumpir con carga. Y bueno, eso lo precisaremos también ya cuando hablemos de la cuchilla, pero sí, no, es un interruptor que debe de accionarse sin carga por el efecto inductivo de los circuitos prácticos, y por lo tanto, si lo hago con carga, se va a establecer un arco eléctrico. Entonces, bueno, finalmente, como elemento final, debemos de tener un contactor magnético para establecer o interrumpir un circuito de potencia. Sabemos que el contactor magnético tiene entradas y salidas, que las salidas pues envía una señal sobre un actuador, y un actuador puede ser un contactor magnético, puesto que la bobina del contactor magnético va a requerir bajo nivel de potencia, es decir, baja corriente, bajo voltaje. Sin embargo, bueno, el bajo voltaje es relativo, depende del tipo de contactor que estamos usando. Podemos tener de 110, 220. Y bueno, pues hablar bajo o alto voltaje, esto es relativo. Esto es relativo. Y bueno, pues sencillamente vamos a hablar de niveles de potencia. Son niveles de potencia baja. Cuando decimos potencia es V por I en corriente directa y V por I coseno de cinta en corriente alterna. Por lo tanto, lo fundamental como elemento final de un sistema de control, independientemente de que se use o no el PLC, es el contactor magnético. Es el que permite conectar o desconectar un circuito de potencia. Algunas de las partes importantes: tenemos un electromagneto. ¿Qué cosa es un electromagneto? Bueno, hay una bobina que cuando pasa corriente a través de esa bobina, pues va a tener partes móviles. Se va a activar el contactor magnético. Activarse el contactor magnético, ¿qué es lo que hace? Cambia la configuración de sus contactos. Los contactos abiertos se cierran, los cerrados se abren. Cuando hablamos de interrumpir un circuito de potencia, digamos, si es trifásico, debe tener 3 contactos de fuerza. Se puede observar porque son contactos más robustos, contactos que permiten altos niveles de corriente, es decir, alta potencia, y por lo tanto, cuando se cierran, permite establecer el circuito de potencia. Sin embargo, desde el PLC lo que yo controlo es la bobina. Al controlar la bobina estoy controlando baja potencia, pero esa bobina, cuando se activa, se cierran esos contactos de fuerza y permiten la circulación de corriente hacia la carga. En sentido contrario, sería desactivarla. Y desde el PLC yo puedo controlar esa bobina. Y entonces, ese sería el actuador, un elemento final que actúa sobre ese circuito. Por lo tanto, tiene un sistema electromagnético, tiene un material ferromagnético laminado y que tiene partes móviles, es decir, que va a tener pues un espacio de aire y va a ocasionar cierto flujo disperso. Los contactos, pues bueno, se colocan generalmente en bloque. Esos contactos, digamos, si es trifásico, tiene 3 contactos de fuerza, pero va a tener contactos auxiliares. Los contactos auxiliares son contactos más débiles, más pequeños, soportan menos potencia. La función de estos contactos auxiliares sería trabajar en los circuitos de control. Por lo tanto, son contactos con los cuales no pasa la corriente de carga. Son contactos de baja potencia. Pueden ser abiertos o cerrados. Cuando se activa el contactor, los abiertos se cierran y los cerrados se abren. Pues depende de la lógica que yo estoy implementando en el diseño del circuito de control para utilizar un tipo de contacto, sea abiertos o cerrados. Se supone que la activación es instantánea. La activación es instantánea. Realmente siempre hay pequeños retardos de tiempo, son despreciables, pero existen. Y normalmente deben de cerrarse primero los abiertos y después abrirse los cerrados. También esto es relativo. Esto es relativo, pues depende del contactor que estemos utilizando. Lo que sí es cierto es que cuando se activa, cambia la configuración de sus contactos. Es decir, dicho de otra forma,
Los contactos abiertos se cierran, los cerrados se abren. La carga industrial en nuestras propias casas también tiene un comportamiento resistivo inductivo. Si estamos en presencia de un circuito con una carga RL, es decir, resistencia a inductancia, ¿qué trae como consecuencia? ¿Qué pasa con la corriente del voltaje? ¿Están en fase o están desfasados? Lo que vimos en circuito, ¿no? Se desfasan. Están desfasados. Entonces la pregunta sería, ¿la corriente se atrasa al voltaje o se adelanta? En un circuito con naturaleza inductiva, la corriente se atrasa al voltaje. La corriente está en atraso con respecto al voltaje. Quiere decir, cuando el voltaje pasa por cero, la corriente aún no ha pasado por cero y trae como consecuencia que al interrumpir un circuito de potencia, RL, es el resistivo inductivo, pues se va a establecer un arco eléctrico. Ese arco eléctrico va a ser más intenso en función de la carga. Una carga de alta potencia, ese arco va a ser un arco fuerte. En el caso de los contactores, pues normalmente las aplicaciones industriales, los niveles de voltaje son 220, 440. Pues relativamente son voltajes bajos, comparado con lo que tenemos en el sistema, o tenemos en el sistema electroenergético, con los niveles de transmisión, subtransmisión de la Comisión Federal, que llegamos hasta 550.000 voltios. Entonces, en el caso de estas cargas, al producirse ese arco eléctrico, pues bueno, ¿qué me conviene? Extinguir ese arco eléctrico, es decir, lograr que ese arco eléctrico que se va a producir se extinga de forma rápida y que no provoque una explosión, no provoque un incendio en el circuito de control, y esto va a afectar lógicamente el proceso industrial. Para ello se colocan los apagachispas. Los apagachispas se colocan encima de sus contactos. Cuando vemos un contactor magnético, pues realmente tiene otro color, otra coloración, otra textura, otro tipo de material, cuya función es, cuando se establece el arco eléctrico, contribuir a que ese arco eléctrico desaparezca lo más rápido posible. En niveles de 220, 440, normalmente estos apagachispas, sencillamente lo que hace es aislar una fase de la otra para evitar que ese arco eléctrico salte entre las fases y se pueda dañar el dispositivo, se pueda dañar el circuito. En una subestación de alta potencia, donde los arcos pueden ser de magnitudes muy elevadas, además de este apagachispa, se le inyecta en el momento de la interrupción un chorro a presión de arena de cuarzo que contribuye al aislamiento entre las fases. Precisamente el objetivo sería el mismo, sería utilizar un apagachispa con características especiales por niveles de alta potencia que contribuyan a extinguir el arco. Si nos trasladamos de una ciudad a otra, podemos observar líneas de transmisión, normalmente corren próximas a las carreteras. En esas líneas podemos observar que cada cierto tramo hay una varilla que viene desde la línea, desde el poste, hacia tierra. Y en la tierra existe la posibilidad de manipularla. Y encima en la línea podemos observar que tenemos un interruptor, ahí sería una cuchilla. Estas varillas que permiten activar cuchillas, que permitan desactivar o seccionalizar una línea con respecto a otra. Esto, si lo manipulamos con carga, el arco eléctrico sería muy intenso, muy peligroso para la persona que lo va a hacer. Bueno, ya el personal que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad está entrenado para que esto no ocurra. Normalmente esa manipulación con respecto a tierra
no la puede hacer cualquiera. Existen candados que impiden que se puedan accionar si alguien por alguna razón viola el candado que está conectado y lo manipula. Pues lo más probable es que pierda su vida en el intento de abrir esa cuchilla. Y bueno, hay algunos procedimientos que son las cadenas de prueba que se conectan a ambos lados en la línea, que se lanzan esas cadenas, pero que en la parte final lo que tenemos es un cordón, una soga, que está aislado. Por lo tanto, si hubiera energía, al caer la cadena encima de las líneas, la cadena se va a quebrar, se va a dañar, y bueno, pero a la persona no le va a pasar nada. Bueno, son algunos procedimientos que usa la Comisión Federal de Electricidad. ¿Han visto en algunas visitas estos contactores magnéticos? ¿Lo han visto en algún laboratorio, en su casa? Alguien que tenga, no sé, un rancho, que tenga un pozo, que tenga una motobomba, pues normalmente ahí debe haber un contactor magnético, ¿no? Para activar o desactivar el motor, la bomba en definitiva, ¿no? ¿Alguien tiene alguna experiencia, ha visto algo sobre esto? ¿Sí o no? ¿No lo han visto? ¿No lo conocen? ¿Qué opinan? Me parece que sí, profe. Sí. ¿Dónde lo has visto? Pues en la bomba de mi casa está conectada a un contactor magnético. Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Cuando hablamos de la bomba de su casa conectada a ese contactor magnético, ¿es de baja potencia o es una máquina de alta potencia? Lo utilizan, me imagino, para subir el agua a un tanque elevado, ¿verdad? Sí. Sí, ahí puede estar el dispositivo de control. ¿Cómo lo arranca? Tiene estación de pulsadores, contactos para el arranque. El arranque, en los contactores, en el arranque hay contactos, pues normalmente son dos. Generalmente uno es verde y el otro es rojo. El verde es el arranque y el rojo es para la parada. ¿Lo tienes o arrancas directo a la línea? ¿Cómo actúa? Directo de la línea. Directo a la línea. Y entonces tiene los sistemas de flotadores en la cisterna y en el tanque, que son los que permiten, pues, arrancar o detenerse en función de que tenga agua o no la cisterna, en función de que esté lleno o no el tanque elevado. ¿Es así? Sí, así es. Ok. No, realmente es interesante que lo conozcan. Muchas veces, generalmente no se pone el contactor. Pues bueno, por varias cosas. En primer lugar, porque es un elemento más y tiene costo, ¿no? Muchas veces no se pone. Creo que son muy buenos porque es el elemento final que permita la interrupción o detener la máquina que se esté accionando, ¿no? Entonces, bueno, realmente allí puedes observar los contactos, los que son abiertos, los que son cerrados. Incluso normalmente allí debe haber un sellaje cuando usted puso el botón de arranque, que cuando usted libera el dedo se mantenga conectado. En el caso de que quiera arrancarlo de forma manual, bueno, hay que ver qué es lo que tiene instalado, ¿no? Pero bueno, creo que sería importante, o es importante, conocer los dispositivos físicamente, y mucho más en las condiciones que estamos, pues, impartiendo las clases. No tenemos hasta el momento acceso a los laboratorios y bueno,
algunas experiencias en este sentido, dispositivos que hemos visto, que conocemos. Esto nos ayuda a entender pues cómo funciona y cuáles son sus características. Creo que esto es importante, ¿no? ¿Alguien más tiene otra experiencia que quiera compartir con nosotros? Bueno, continuamos. En el caso de los magnéticos de corriente alterna tienen un núcleo laminado. Esas láminas están aisladas entre sí. El objetivo de laminar estas láminas, pues bueno, sería mucho más fácil, un núcleo compacto, ¿no? Sino que hay pérdidas por corrientes parásitas, reducir esas pérdidas. Los tipos de núcleos tenemos tipo C y tipo E. En máquinas eléctricas seguramente hemos hablado de los núcleos ferromagnéticos tipo C, tipo E. El tipo C tiene 2 columnas. A veces decimos las patas del núcleo. Tienen igual área de sección transversal. En el caso de un transformador, en cada columna se enrolla un devanado. Los tipo E tienen 3 columnas. Aquí la diferencia es que puede ser monofásico o puede ser trifásico. En el caso de núcleos monofásicos, el tipo E, la columna central tiene el doble área de la sección transversal que las columnas laterales. En esa columna central, en el caso de un transformador, se enrollan los dos devanados, primario y secundario. Primario es lo que se conecta a la fuente y secundario a la carga. En el caso de ser trifásico, las 3 columnas, las 3 torres, las 3 patas, tienen la misma área de sección transversal y en cada una de ellas se coloca un enrollado del transformador. Bueno, lógicamente, pues primario y secundario en cada una de esas áreas, ¿no? Donde, pues bueno, al ser iguales, en cada una de ellas tenemos una fase del sistema trifásico. Bueno, ese sería el análisis de estos núcleos y que, pues bueno, tenemos magnéticos de corriente alterna y corriente directa. En realidad, la mayoría son de corriente alterna. Corriente directa, pues bueno, sí sería ya cuando hablamos de relé. Tenemos relés de corriente directa y corriente alterna, es decir, que la bobina se alimenta con corriente directa o la bobina se alimenta con corriente alterna. En estas estructuras, en el caso del magnético, hay partes móviles. Al tener partes móviles, que quiere decir que cuando se activa, cuando se energiza, la bobina se va a desplazar, ese núcleo se va a cerrar para activar los contactos de fuerza y los contactos auxiliares. Al tener partes móviles, este núcleo está seccionalizado. Al estar seccionalizado, pues lógicamente va a haber pérdidas de flujo, y en ese sentido puede ocurrir el parpadeo, que se conoce como el castañeo, es decir, que trata de conectarse, desconectarse. Y esto es debido a la presencia de las corrientes, conocidas como corrientes de Roche, que son las encargadas de provocar este efecto negativo. Y bueno, en algunas ocasiones, si tenemos un contactor magnético cerca de nuestra recámara, vamos a sentir un sonido un poco incómodo, es decir, una vibración del circuito magnético. Y bueno, para nosotros tratar de evitar este fenómeno, pues se coloca una bobina en cortocircuito que realmente queda incrustado en el propio material ferromagnético, que contribuye a eliminar este efecto de la vibración del pestañeo. Nunca se lleva a cero, siempre va a estar presente, debido precisamente a la presencia de esa corriente, una corriente magnetizante, y tenemos que considerarlo sobre todo cuando tenemos que utilizar estos dispositivos en los circuitos de control. Esto implica o se recomienda que el núcleo se debe limpiar periódicamente. Si no se limpia, que puede provocar que se crea un espacio de aire, va a provocar un calentamiento
y esto va a tener un efecto adverso en el funcionamiento del dispositivo. Lógicamente, esta limpieza no se puede hacer ni tan frecuente ni sin tener las medidas de prevención. Normalmente, cada empresa tiene planificado mantenimientos programados. Los mantenimientos correctivos cuando falla algo y tenemos que resolverlo, esto es otra cosa, pero en esos mantenimientos programados, el personal que trabaja en la empresa debe darle mantenimiento a los equipos que están en su área. Y bueno, en el caso de los contactores se deben limpiar. Los propios contactos, por abrir y cerrar repetidamente, va a haber suciedad también. Va a haber suciedad. Ahora, ¿cómo limpiamos estos contactos? Bueno, pues aquí para limpiar estos contactos no se le debe dar lija, como muchas veces ocurre. Cuando usted pasa una lija, ¿qué es lo que hace? Va a provocar desgaste, va a reducir la vida útil de los contactos. ¿Cómo lo limpiamos? Con agua no se debe limpiar. Entonces, generalmente esto debe hacerse con alcohol, limpiar esos contactos, quitar toda la suciedad para que puedan activarse o desactivarse de forma adecuada. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, o casi siempre, para no decirlo de otra forma, lo que llegamos por comodidad, tomamos una lija y lo limpiamos con una lija. Sí, va a quedar limpio, pero también va a tener desgaste por ese tipo de limpieza. Y eso hace que reduce significativamente la vida útil de este dispositivo. Y bueno, aquí cuando hablamos de sus contactos, es recordar que hay contactos de fuerza y contactos auxiliares. Los contactos de fuerza se usan en los circuitos para activar o desactivar circuitos de fuerza, y los contactos auxiliares solamente se deben utilizar en los circuitos de control. Entonces, bueno, eso sería el análisis de los contactos. Generalmente son contactos que tienen un pequeño recubrimiento de plata para evitar precisamente que se dañen con el arco eléctrico, pero precisamente ese recubrimiento usted se lo puede quitar si le damos lija a esos contactos. Con respecto a la interrupción del arco, bueno, como decíamos, se apagan estructuras que contribuyen a extinguir el arco. Normalmente son conocidas como apagachispas. Vienen en el propio dispositivo y bueno, en circuitos de alta potencia pueden tener algunas características especiales. Los de uso industrial normalmente todos son similares, y bueno, pues solamente el apagachispas es un dispositivo que no se activa, sino se coloca encima de los contactos, viene en el propio dispositivo y contribuye a extinguir el arco. Esta sería la función de un contactor magnético. Lo más importante es que va a establecer e interrumpir un circuito de potencia. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna experiencia que quisieran compartir? Bueno, otro dispositivo que nosotros vamos a utilizar son los relés. Pienso que en otra asignatura precedente, si hemos utilizado algún tipo de relé, puede ser de corriente directa o corriente alterna, pues son dispositivos electromagnéticos, también tienen una bobina, también tienen un principio de funcionamiento similar a un contactor magnético, con la única característica que estos dispositivos no se pueden utilizar para activar carga. ¿Se usan? Sí. Para cargas pequeñas de niveles de potencia bajo. En alguna práctica de laboratorio, en alguna asignatura, quizás lo hemos utilizado para activar alguna carga, pero esas cargas en un laboratorio son cargas de bajo nivel de potencia. A escala industrial, donde tenemos cargas que manejan altos niveles de potencia, el relé no debe ser utilizado. ¿Para qué se usa un relé? ¿Cuál es la función de un relé? Pues bueno, va a tener contactos abiertos y cerrados, y su función va a ser cambiar la configuración de esos contactos cuando se energizan. Pero este relé, o los relés en forma general, solamente se van a utilizar en circuitos de control, no en circuitos de fuerza.
Por lo tanto, la función de relé va a ser una función auxiliar en un circuito de control. Nunca debe ser utilizado en fuerza y, pues, repito, quizás en alguna asignatura lo hemos utilizado para activar alguna carga. Realmente en un laboratorio las cargas son cargas de baja potencia, no es el comportamiento del área industrial, y sí se puede usar en ese sentido, siempre y cuando la corriente que vamos a interrumpir no sea mayor que la corriente que está diseñado sus contactos para poderla interrumpir. Podemos encontrar relés que manejen corriente hasta 10 amperes, sí, que eso sería normal, pero una carga industrial, los niveles de corriente son mucho mayores. En ese sentido, los relés van a ser utilizados única y exclusivamente en los circuitos de control. Por lo tanto, por los relés no puede pasar la corriente de carga, en principio. Si lo han visto, lo han utilizado en alguna... Bueno, realmente ya llevamos casi 2 años en línea, ¿no? Pues bueno, en alguna actividad precedente, en alguna asignatura, lo han utilizado, lo han visto. Alguna experiencia que quieran compartir, dónde lo han visto, en qué aplicación, en su casa, en casa de una amistad, no sé, en cualquier lugar. ¿Algún comentario, alguna duda? Son dispositivos electromagnéticos también. Si lo observamos dentro, tiene una bobina, que normalmente es un alambre delgado con muchas vueltas, tiene alta impedancia, pasa baja corriente, ¿no? Opiniones, experiencias, dudas. Sí, hemos utilizado relés, pero para control de motores en general, motores pequeños de corriente directa. Sí, sí, deben ser motores pequeños, porque los relés manejan bajo nivel de corriente. Sí, creo que eso es importante porque si ya lo vimos, tenemos una relación visual de cómo sería el relé, sí, cómo está su bobina, cómo están sus contactos. Y bueno, como usted plantea, puede utilizarse en esa digamos, práctica de laboratorio. A escala industrial no. A escala industrial los bloques de potencia son altos y allá solamente se van a usar en el circuito de control. Pero sí, el funcionamiento es igual y decíamos que pudiéramos usarse para accionar alguna carga en un laboratorio, alguna experiencia de bajo nivel de potencia, siempre y cuando la corriente que va a circular por esos contactos no sea mayor que la corriente nominal de ese relé, puesto que de lo contrario que va a ocurrir, se va a dañar, ¿no? Creo que eso es importante también. Igual que la bobina está diseñada para un nivel de voltaje. No le podemos aplicar un voltaje mayor porque se va a dañar. Ahí no sé cuáles utilizaron, pero hay relés de corriente directa y corriente alterna. Para una práctica de laboratorio se puede usar distintamente uno del otro. En la industria normalmente se usan de corriente alterna, porque es los niveles de voltaje que están disponibles que nos suministra la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, bueno, ahí, como usted plantea, sí lo utilizaron, me imagino que fueron de corriente directa, ¿verdad? O de alterna. Realmente ¿Cómo lo usaron? Para las dos, o sea, no utilizamos un mismo relé, por ejemplo, para corriente alterna y para corriente directa, así que en sí no hacíamos diferencia entre los dos. No, pero sí tienen diferencia. Un mismo relé no se puede usar en corriente directa o corriente alterna. Cuando digo directa alterna es la bobina, cómo usted alimenta la bobina del relé. La carga es otra cosa. Los contactos pueden activar los circuitos de corriente alterna o corriente directa. Sí, se puede usar indistintamente. Pero el relé, como funcionamiento del relé, hay una bobina interna y esa bobina se alimenta con corriente directa o corriente alterna. Un mismo relé no se puede alimentar indistintamente. Los hay de corriente directa y los hay de corriente alterna. Sí. La alimentación de la bobina, lo que activa el relé.
La carga es otra cosa. La carga se conecta a los contactos. Sí, los hay de directa y de alterna. Pero bueno, generalmente se usan directas, son más baratos para comprarlos en una electrónica, ¿no? Y los niveles de potencia son mucho más bajos. Sí, ok. Entonces eso es importante, cómo funciona. Los relés que normalmente quizás utilizaron son los conocidos relés instantáneos. Esos relés instantáneos, ¿en qué se basan? Cuando se circula corriente por la bobina, los contactos abiertos se cierran, los cerrados se abren y lo hacen de forma instantánea. Realmente la palabra instantánea no es correcta porque siempre hay retardos de tiempo, pero son muy pequeños. Por lo tanto, esos retardos de tiempo tan pequeños son despreciables y se conoce como relé instantáneo, es decir, que cambia instantáneamente cuando se alimenta corriente a su bobina la configuración de sus contactos. Son los que se utilizan en los circuitos de control. Existen otros que son los relés de tiempo. Los relés de tiempo, hay varios tipos de relés. Hay relés de tiempo con tiempo en la activación y relés de tiempo con tiempo en la desactivación, que son los contactos normalmente cerrados, contactos normalmente abiertos, con tiempo para abrir o tiempo para cerrar. ¿Qué quiere decir? Este relé de tiempo tiene la característica de cuando pasa corriente por su bobina, ¿qué debe ocurrir? Debe cambiar la configuración de sus contactos. Los contactos abiertos se cierran, los cerrados se abren, pero no lo hacen de forma instantánea, sino que hay un retardo de tiempo. Los hay electrónicos, los hay con mecanismos de relojería, que lo que hacen es precisamente retardar el cierre de esos contactos. ¿Y se usan dónde? Los sistemas de control. Hay otros que es disminución paulatina de flujo, que tienen la característica que dan retardos de tiempo para la desconexión. Es decir, cuando se desactiva la bobina, los contactos mantienen la configuración anterior, es decir, que dan un retardo de tiempo en la desactivación. Y por lo tanto, ambos se utilizan distintamente para, digamos, el arranque secuencial de motores, donde no pueden arrancar simultáneamente por las altas corrientes que circulan en el sistema y pueden provocar caídas de tensión significativas en el proceso industrial. Entonces, hay varios tipos. Disminución paulatina de flujo, electrónicos, electromecánicos, varios tipos de relé que permiten introducir retardos de tiempo. Los vamos a usar los dos. En el caso del PLC, pues también los vamos a utilizar. En el caso del PLC serían los timers. Los timers que tienen tiempo en la activación y tiempo en la desactivación. Y bueno, dentro de estos relés de tiempo hay algunos que tienen las dos funciones. Tienen tiempo en la activación y tiempo en la desactivación. Electrónicamente, estos relés que tienen estas dos funciones se hace un poco más complicado el funcionamiento de este relé. En el caso del PLC, pues es un bloque, es un dispositivo que podemos utilizar, pero realmente no lo recomiendo. No lo recomiendo. Esto nos puede confundir a la hora de evaluar, de analizar un sistema de control con un PLC. Y bueno, tenemos los tiempos de activación y desactivación. Veremos en una clase que es los T-on y T-off. Entonces, pues si los tenemos, no tenemos necesidad de usar uno con las dos funciones. ¿Se pueden usar? Sí. No los recomiendo ni en la vida práctica ni en la simulación. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir. Puede llegar un momento que no estemos claros si yo estoy dando tiempo a la activación o a la desactivación, y esto puede provocar, digamos, un funcionamiento inadecuado de un sistema de control. Si tenemos experiencia, estamos claros de su funcionamiento, estamos seguros dónde lo vamos a utilizar, con qué función lo vamos a utilizar, sí se pueden utilizar, pero no los recomiendo, ni en una aplicación real, tampoco en una simulación. Pero bueno, sí se pueden usar. Si alguien lo usa y lo usa de forma correcta, no hay ningún problema. El problema es que si lo usamos y nos equivocamos, pues bueno, si es un trabajo evaluado, pues lógicamente tenemos que
que analizar, qué es lo que se está haciendo. Y aquí hablamos de esos relés que son mecanismos de relojería, relés electrónicos, ya poco que lo habíamos comentado, y hay otros que son los relés térmicos. Según me comentaron al inicio, ya esto sí lo habían visto en alguna asignatura procedente. El relé térmico tiene una función importante, es proteger la máquina contra sobrecarga. Los motores en aplicaciones industriales pueden tener la carcasa abierta o carcasa cerrada. Indudablemente la carcasa abierta tiene mayor posibilidad de enfriamiento que la carcasa cerrada. Y bueno, hay un factor de ajuste que se trabaja en un rango de 1,15 a 1,25 de I nominal, donde 1,15 es carcasa cerrada, 1,25 para carcasa abierta, para el ajuste de la protección térmica. Pero igual aquí, si no queremos complicarnos mucho con el tipo de carcasa, que se nos olvide cuál es uno, cuál es otro, lo podemos ajustar siempre a 1,15 y eso nunca falla, independientemente del tipo de carcasa que se esté utilizando. En un caso estaría ajustado para la carcasa cerrada y en el otro también estaría ajustado como si fuera carcasa cerrada, por lo que me da un mayor nivel de protección y por lo tanto siempre puede hacerse ese ajuste a 1,15 de I nominal. Entonces me dijeron que estos sí los conocen, los habían visto. En un arrancador termomagnético, pues siempre se incorpora el relé térmico. Al final, el relé térmico es un bimetálico por el cual circula corriente, la corriente de carga. Al circular corriente que va a provocar un calentamiento, si esa corriente alta, por encima del valor de corriente nominal, se mantiene sostenida en el tiempo, ¿qué hace este relé térmico? Desconecta el motor. No desactiva el motor, se usan los circuitos de control. Por lo tanto, ahí habrá un contacto normalmente cerrado que tiene la función de abrir el circuito de control y parar el motor, detener el proceso. No sé si han visto una plancha eléctrica de vapor internamente. Internamente hay un bimetálico, que ese bimetálico es una protección térmica. ¿Qué hace en el caso de la plancha? Pues bueno, normalmente cuando usted conecta la plancha, está cerrado, circula corriente, la plancha se calienta y cuando obtiene cierto nivel de temperatura, se desconecta. No sé si la han visto internamente o han trabajado con ella. ¿Alguna experiencia? Una plancha eléctrica de vapor, una cocina eléctrica, una olla arrocera eléctrica, una olla de cocción eléctrica, también tiene este sistema instalado internamente, ¿no? ¿Lo han visto? Internamente, en algún momento. Son cosas que usted puede, digamos, en el caso de una falla, usted mismo lo puede reparar en su casa, no necesita llevarlo a un taller, ¿no? Lo que ocurre normalmente es que hay suciedad con los contactos y hay que limpiarlos. Y recuerden que los contactos se limpian con alcohol, no con lija, ¿no? Se limpian y continúan trabajando, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna experiencia? Bueno. Los interruptores automáticos, pues bueno, en definitiva, es un termomagnético, un dispositivo que tiene incorporado varias acciones de activación, de desactivación, con contactores magnéticos, que son los que permiten la interrupción, dispositivos de protección, y en el caso de dispositivos de protección contra cortocircuito existen dos tipos de protección. La protección térmica es para sobrecarga, para cortocircuito lo puedo proteger con fusible o con disyuntores o breakers, que los conocemos como pastillas. El fusible es más barato, el breaker es más caro. Cuando ocurre un cortocircuito, el fusible se funde. Cuando se usa la causa del cortocircuito hay que cambiarlo. En el caso de un disyuntor, un breaker, de una pastilla, cuando ocurre el cortocircuito se dispara,
Cuando cesa la causa del cortocircuito, se reposiciona manualmente. Tiene cientos de operaciones, pero son más caros. Y ahí, pues bueno, hay que tomar decisiones cuando se usa uno, cuando se utiliza el otro. Lo que sí no tiene sentido es usar dos protecciones para cortocircuito en serie, una a continuación de la otra. Aparecen muchas veces de esa forma, es incorrecto usarla. Usted como ingeniero sabe que no debe duplicar protecciones, no tiene sentido, y mucho más cuando están conectadas en serie. Entonces, en ese caso, pues tendrá que tomar decisiones cuando usamos un tipo de protección o cuando usamos otro tipo de protección. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, compañero? Todo bien, profe. Ok. Vamos a definir los contactos NA-TA. NA es normalmente abierto. TA es tiempo para abrir, normalmente abierto con tiempo para abrir, contactos con tiempo para abrir. NCTC es normalmente cerrado con tiempo para cerrar. Pudiera ser NCTA, sería normalmente cerrado con tiempo para abrir. NATC, normalmente abierto con tiempo para cerrar. Realmente, cuando hacemos un análisis de los símbolos que se utilizan para representar cada uno de estos dispositivos, puede haber diferencias con respecto a un libro de texto a otro, con respecto a una aplicación industrial, una con respecto a otra. Depende del fabricante, depende del origen de estos dispositivos. Vamos a utilizar un símbolo general para nosotros y con el cual vamos a trabajar en la asignatura. Si cambiar el signo no sería problema entender el funcionamiento. ¿Qué pasa? Que aquí vemos contactores con tiempo para cerrar, le ponemos una X, con tiempo para abrir le ponemos una H, y los que tienen las dos funciones, tiempo para abrir y cerrar, le ponemos la X y la H. Igual otros textos no le ponen ningún distintivo, solamente aparece el símbolo. Es lo mismo siempre y cuando usted sepa cuál es la función que estamos realizando. Es decir, que el problema del símbolo puede ser cualquiera. Nosotros vamos a tratar de que siempre utilicemos la misma simbología para representar un contactor, para representar un relé. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar entender, comprender el funcionamiento del circuito que vamos a analizar y el que vamos a diseñar. Por lo tanto, vamos siempre a trabajar una simbología común para todos. En su estructura, pues tenemos los contactos, la bobina, el núcleo, ¿sí? Su armadura en forma general. Esos serían los contactores magnéticos. Que los contactos de fuerza en el circuito de control, a la hora de hacer el diseño, ponemos una mayor separación o una menor separación en los contactos auxiliares. Físicamente lo vemos como contactos más robustos, más grandes, más resistentes, y contactos más débiles, más pequeños, menos resistentes. Y ahí vemos la diferencia en ese juego de contactos, cuáles son abiertos y cuáles son cerrados, y cuáles son control y cuáles son fuerza. Esa sería la estructura de los contactores. Creo que es un dispositivo final de control. Realmente los PLC no pueden activar directamente las cargas industriales. No deben, puesto que se van a dañar. ¿Alguna pregunta sobre los contactores, sus funciones, los relés, sus funciones, tipos, funciones? ¿Preguntas? No, doctor. Ok, gracias. Las cuchillas pueden ser monofásicas, ¿sí? Un solo polo, pueden ser bipolar, de dos polos, o tripolar, que son las cuchillas trifásicas. Estas cuchillas son muy útiles, como decía, me da una representación visual si el circuito está conectado o no. Ahí en ese caso lo estamos viendo que está abierto, me está diciendo que no hay circulación de corriente. Si la cerramos, pues entonces cambiamos de posición y entonces sería el circuito activado. Importante que las cuchillas no tienen
capacidad de interrupción. No tienen capacidad de interrupción. Esa es su función importante. Por lo tanto, nunca se puede manipular con carga. La cuchilla solamente me da una representación visual si el circuito está conectado o no, y para manipularla debemos estar seguros que no tenemos carga conectada, puesto que se va a establecer un arco eléctrico, que la mayor o menor intensidad depende del nivel de potencia del circuito donde está instalado. ¿Estamos claros en la función de la cuchilla? Siempre se manipula sin carga, siempre. Bueno, con respecto a los pulsadores, normalmente representamos este contacto normalmente abierto como el pulsador de arranque, el contacto normalmente cerrado como el pulsador de parada, start-stop, en un circuito. Por convenio o por definición, siempre tenemos uno verde, que es el arranque, y uno rojo, que debe ser el stop, el de parada. Si usted está en un laboratorio y ocurre una falla, tiene que detener el proceso y corre hacia la pizarra de control y ve un contacto verde y otro rojo. Por instinto, ¿cuál sería el que usted va a oprimir primero? ¿El verde o el rojo? Siempre nos han dicho que el rojo indica peligro. En un semáforo, cuando tenemos el rojo, ¿qué me indica? Que debo detenerme, ¿verdad? Por lo tanto, si usted llega por instinto, ¿cuál va a oprimir primero? ¿El verde o el rojo? ¿Qué harían ustedes para parar un proceso? O no harían nada, dejan que otro lo haga, ¿no? ¿Qué harían? Creo que si eso ocurre, trataríamos de oprimir el rojo. El rojo me indica peligro. Voy a detener el proceso. Pero si está incorrecto, ¿qué ocurre? La falla continúa. Por lo tanto, ahí debemos respetar el código de colores para estos contactores. Estos contactos. No nos podemos confiar. Cuando llegamos a una empresa, no sabemos quién hizo la instalación anterior, cómo la hizo, si respetó o no el código de colores, y pueden aparecer invertidos. Si esto ocurre, cuando usted esté en la empresa, pues debe, en un momento de una parada programada, mantenimiento programado, debe de reconectarlo para que quede correctamente conectado. Entonces, por experiencia, nunca podemos confiar en lo que hizo otra persona, que está bien. Se supone que sí, pero no podemos estar 100% seguros. Hay que verificarlo. Bueno, continuando, hay otros elementos de protección, como decían los fusibles o disyuntores, breakers, conocidos como pastillas. Y bueno, el fusible es este símbolo que tenemos acá, este símbolo, que representa, pues bueno, pudiera ser un fusible y que si se funde hay que cambiarlo. En el caso de la pastilla, pues bueno, se representa de otra forma, que tiene la característica que puede operar en cientos o miles de ocasiones, depende pues, el tipo de disyuntor que estoy utilizando. En el caso de la protección contra sobrecarga, usamos protecciones térmicas. No son las únicas. Estas protecciones térmicas las hay inherentes y no inherentes. Las no inherentes van conectadas externamente a la máquina y las inherentes van conectadas internamente a la máquina. El problema es que las inherentes son más caras. Se colocan cuando estamos enrollando la máquina, pero si fallan, no vamos a cambiar el enrollado, sencillamente las cambiamos por otra externa. Se ajusta 2,15 a 1.25 de ahí nominal. En el circuito de control lo vamos a representar como un contacto normalmente cerrado con el símbolo de RL térmico, que cuando ocurre la sobrecarga se va a abrir. Bueno,
Bueno, aquí hay algunas preguntas, ustedes pueden leerlas, pueden dar, ahí está la respuesta, ¿no? Y se los dejo que ustedes analicen. Entonces vamos a representar estos circuitos de control y fuerza. Se requiere alguna, pues digamos, simbología. L normalmente se usa como contacto de línea. C se usa como tenemos una cuchilla. AD cuando vamos a accionar una máquina que va a girar hacia adelante. AT cuando va a girar en sentido contrario, hacia atrás. F fuerza. RM relé de máxima. RT relé de tiempo. RT mayúscula relé térmico. RI relé de corriente. RV relé de presión y F fusible, es decir que hay algunas letras que se utilizan. Cuando decimos F fuerza o F fusible, normalmente lo usamos como fusible y este F fuerza pues no se utiliza, sino que en un contacto de fuerza le ponemos otra letra, A, B, C, D, pero siempre lo ponemos con mayúscula para indicar contacto de fuerza. Y cuando ponemos fusible, sí lo ponemos F como el término que indica que hay una protección contra cortocircuito. Bueno, son algunas cosas que debemos considerar para tener, pues digamos, un punto común en el diseño y la interpretación de un circuito. Y vamos a concluir la clase con unas reglas para el diseño de los circuitos de control y fuerza. En primer lugar, el esquema diseñado debe cumplir con todas las instrucciones impuestas, con todos los requerimientos. Esto hace que cuando usted hace el diseño, las va tomando en cuenta, lo va haciendo, pero cuando llegue al final es posible que no cumpla todas esas instrucciones. ¿Qué hay que hacer? Rediseñar. Y por eso es recomendable hacerlo con un lápiz, para si tengo que borrar, modificar algún diseño de un circuito de control. Otro elemento importante es considerar que siempre que tenemos un pulsador de arranque, pues debe tener un sello, un sellaje. Normalmente el sello es un contacto normalmente abierto de un dispositivo, un relé, un contactor magnético. Cuando se activa ese sello, se cierra. Por lo tanto, en esa estación de pulsadores, usted lo que hace es oprimir un contacto y lo suelta. Pero al soltarlo, digamos, si era abierto, él se cerró. Al soltarlo se abre, pero si tiene el sello, es un contacto en paralelo por el cual sigue fluyendo la corriente y se mantiene activado. Es una segunda regla. Una tercera, por el contacto de una protección térmica, un térmico, no puede circular una corriente superior a o mayor a 3 bobinas. Es decir, que máximo pueden haber 3 bobinas conectadas a un contacto de protección térmica. Eso es importante. Una cuarta regla, por los contactos de un relé o contactos auxiliares de un contactor magnético, no debe circular la corriente de más de 5 bobinas. Es decir que a la hora de diseñar, si necesitamos accionar más de 5 bobinas, hay que usar más dispositivos. Eso hay que considerar. Una quinta, cada elemento y sus partes componentes deben estar representados según las normas vigentes. Pues bueno, esto se refiere a que si seguimos cierta simbología, hay que tomarla en cuenta a la hora de representarlo, a la hora de hacer el diseño del circuito de control. Sexto, no se deben colocar bobinas en series. Nunca deben aparecer bobinas en serie. Eso es un error grave. Por lo tanto, las bobinas siempre deben estar en paralelo. Aquí hay una excepción, que son los relés de corriente, que son bobinas de corriente, que es el único caso que pueden estar conectados en serie. Es el único caso que pueden estar en serie. Una séptima recomendación, cuando se usan elementos cuyos efectos son mutuamente excluyentes, deben estar incluidos elementos de protección. En el caso de arranque y parada de motores en escala industrial, hay 2 tipos de bloqueo, un bloqueo eléctrico y un bloqueo mecánico. Mecánicamente, si usted activa un relé que indica el arranque de un motor en una dirección, pues mecánicamente se bloquea. Si usted intenta activar otro para que gire en sentido contrario, no lo permite. Hay que desactivarlo primero. Esto sería mecánico.
pero generalmente se hace de forma eléctrica, usando contactos de un contactor con respecto a otro, para que cuando uno esté activado, el otro no se pueda activar. Aunque usted intente activarlo, no lo va a lograr. Y bueno, en un mismo dispositivo primero se abren los contactos que están cerrados antes de cerrarse los que están abiertos. Esto es generalmente. Pueden haber sus excepciones, pero generalmente ocurre de esa forma. Por lo tanto, a modo de conclusión, son algunas reglas que nos van a permitir hacer el diseño, el análisis de circuitos de control. Y ese sería pues el tema de la próxima clase, donde vamos a comenzar con el arranque y parada de máquinas eléctricas. Vamos a hacer el diseño de algunos circuitos. Quizás le voy a mostrar los circuitos, cómo quedarían, se los voy a explicar. Y posteriormente en la práctica de laboratorio, que sería la semana próxima, si ya comenzaríamos a utilizar algunos de estos elementos en el diseño de los circuitos de control con PLC. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. ¿Algo que quisieran profundizar? No. Estas reglas hay que considerarlas. Son realmente no existen como tal. Son reglas por experiencia práctica que las hemos resumido. Pero como tal no existen. En la bibliografía, si la buscamos, no las vamos a encontrar. Esto nos va a ayudar a hacer el diseño. Es decir, esto está basado en la experiencia práctica del análisis de algunos de estos circuitos. Si no las cumplimos, no pasa nada. Lo que sí tenemos que garantizar es que el circuito trabaje y trabaje bien. Si no respetamos estas recomendaciones, es posible que tengamos errores a la hora de diseñar y evaluar un circuito. Y por lo tanto, bueno, aquí si las podemos tener disponibles, podemos leerlas a la hora de diseñar, a la hora de interpretar un circuito de control. Antes de pasarlo al lenguaje del PLC, ¿no? Ya después que lo pasamos, se supone que estamos seguros que eso funciona bien y bueno, ya sería probarlo con el simulador. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, compañero? Este material está en la plataforma, les recomiendo que los vean. Y aquí hay algunos circuitos típicos. Pues bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Yo les voy a explicar estos circuitos en la próxima clase. Bueno, esto es un relé instantáneo, esto es un foco, un pulsador de parada, un pulsador de arranque. Eso se lo voy a explicar en la próxima clase. Y vamos a analizar algunos de estos circuitos. Lo pueden ir leyendo, lo pueden ir analizando, y sería bueno que tengan tareas, que tengan dudas, ¿no? Aquí esta tarea no la vamos a hacer, ya las tareas yo se las voy a ir indicando más adelante. Pues bueno, primero tenemos que avanzar un poco para poder ejercitarlo y después vamos a hacer las tareas. De momento esa tarea no se va a hacer. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No. Muy bien. Ok, gracias. Entonces, bueno, con esto vamos a concluir. Ya en la próxima clase vamos a comenzar realizando estos circuitos, cómo funcionan, qué elementos tenemos y bueno, pues trataremos de aplicar estas reglas de diseño de estos circuitos en función de una secuencia de operación. Entonces, bueno, con esto concluimos. Nos vemos entonces en la próxima clase. Por mi parte, desearles un excelente día. Y entonces les recomiendo que esto lo lean con más calma. Estos circuitos, si los pueden entender, sería perfecto. Si no, no se preocupen. En la próxima clase lo vemos. Entonces, bueno, esto sería todo por hoy. Y repito, desearles un excelente día, ¿no? Muy bien, profe. Igualmente, buen día. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego.